Vale, aquí, ¿ya pueden ver mi pantalla? Por favor, coméntenme. ¿Sí, verdad? No, ¿No? Ahí otra vez. Ya la compartí, pero no sé por qué. A ver, ¿ahora? sí, ahora sí. Vale. Ay, no. Ya. Entonces hoy día vamos a refrescar un poquito lo que hablábamos ayer, pero quizás ya enfocando más en red y no tanto en el contexto país, ¿no? Les hablaba del marco institucional que hoy existe para la gestión integral del cambio climático, a partir de que tenemos esta nueva ley general de cambio climático que salió el año 2017, se creó también una comisión de alto nivel, ¿no? Donde participan todos los ministerios para poder cumplir con esa exigencia que les mostraba ayer, donde todos los sectores y niveles de gobierno tienen que implementar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, ¿no? También hay una Comisión Nacional sobre Cambio Climático que está en el marco también de esta nueva ley, que se encarga de diseñar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y convoca también a todos los sectores, pero ya tal vez a un equipo más técnico y no tanto político como en el otro caso, ¿no? De la comisión. Y se realiza a través de este equipo más técnico de especialistas quizás y algunos actores de sociedad civil, se realiza el seguimiento también a las políticas públicas para ver qué también se están implementando, ¿no? Además, a partir de también la Ley General de Cambio Climático, eh, se planteó tener una plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático. Y aquí como anécdota les cuento que había mucha expectativa, ¿no? De los pueblos indígenas y en el espacio de participación. No sé si ustedes conocen alguna de estas organizaciones, ellos tenían como cierta competencia para protagonizar y tuvieron ciertos roces y en algún momento empezaron a decir que querían que se quejaban de que estaba presente otras organizaciones, un desastre. Entonces, un poco para tratar de darles un espacio propio y no sientan también que desde las entidades públicas no se les abre un espacio particular y donde todas las representaciones indígenas puedan participar, se estableció una plataforma específica de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático, en la gestión, digamos, en atribuir desde los saberes ancestrales y hacer las propuestas de medidas y también dar su mirada a cómo se vienen implementando sus ámbitos, ¿no? Entonces, regresando al tema que nos convoca Red, ¿no? Entonces, como les presenté, habían 5 acciones Red que reconocen desde el Estado. Entonces, se puede definir que es un conjunto de acciones políticas e intervenciones, también a multiescala, que se pueden plantear, como les decía, a nivel nacional o subnacional por parte de actores públicos y privados para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿no? Procedentes de la deforestación y degradación de bosques. Entonces, este mecanismo ha tenido 3 fases, ¿no? Históricamente, la preparación, la implementación, toda la preparación, yo estuve en esa etapa, la implementación ha sido también con pilotos, como les contaba, algunos proyectos también privados ya se han venido implementando y el pago por resultados es claro. En el caso de los privados, ellos han recibido sus pagos inmediatos al año, ¿no? Porque eso se paga anualmente una vez que ya han seguido ciertos pasos que se los voy a compartir más adelante. Pero en el caso de los programas red, que son las intervenciones desde el Estado, tanto de nivel nacional como más adelante también se espera que desde el nivel subnacional se puedan encaminar programas red desde los gobiernos regionales, todavía falta esclarecer algunas cosas y ordenar un poco como la parte institucional y funcional a nivel subnacional. Es cómo estamos con la línea base de deforestación, a partir de qué año consideramos, digamos que
que el escenario de deforestación se va a reducir, y no sé si recordarán que les mostré unos gráficos donde había a la izquierda el mapa de deforestación y a la derecha estaban también las emisiones estimadas en un gráfico, ¿no? De XY, donde se hacían la proyección de escenarios también, ¿no? Entonces, uno es el escenario sin acciones red o sin intervención, que se llama business as usual, digamos que es bastante alto, que tiene la pendiente así súper así como en diagonal. Y el escenario que queremos con el proyecto tiene que bajar desplazar esa línea de tendencia hacia abajo, ¿no? Y ahí en el área que proyecta, la línea que está allá abajo, menos la de arriba, es lo que se contabiliza como las emisiones que con la intervención, ya sea una escala de proyecto o de programa, ¿no? Entonces se tienen que contabilizar para poder decir que hay una reducción efectiva, ¿no? El sistema de salvaguardas también, como les decía, las salvaguardas, les traté de dar el concepto la vez pasada, son los mecanismos o medidas e intervenciones que se hacen y también amplificar, digamos, los impactos positivos, ¿no? El sistema de monitoreo MRB trabaja justamente tanto el nivel de referencia como el monitoreo multianual, ¿no? Para verificar que ese nivel de referencia que se hizo, o sea, contrastando con ese nivel de referencia, cómo vamos, ¿no? Y la estrategia o plan de acción, que son las acciones desde el nivel nacional, como les decía, tenemos una estrategia de bosques y cambio climático desde el nivel nacional desde el 2016, y bueno, quizás le faltó un plan de acción más concreto y articular mejor con los otros sectores, ¿no? Como les decía. Las actividades entonces que se contemplan dentro de RED son reducir la deforestación, la degradación, incrementar stocks de carbono, mantener los stocks de carbono primero, hacer manejo forestal sostenible e incrementarlo. Entonces, no sé si acá está muy chiquito, me avisan si no ven. Acá vamos a ir de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, que sale como en el 2018, el proceso de resolver las cuestiones entre las intervenciones de los privados, que están en una escala más detallada que el nivel de referencia de país, es un proceso de anidación, ¿no? O sea, cómo contempla esto de estar reconocido en el nivel nacional, ¿no? En un futuro, ¿no? Porque la primera inversión que han hecho los privados se tiene que respetar claramente, ¿no? Porque ante el vacío, digamos que como los privados avanzó antes, tampoco podemos descartarlo o ningunearlo desde el gobierno, no se podía, obvio, y además es más exacto, ¿no? Pero ciertamente lo que se buscaba con toda la inversión de la fase de preparación en red era que para el nivel nacional pudiera haber una base donde no todos necesariamente tengan que hacer esa inversión tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahora que se tienen los dos niveles de referencia a diferente escala, tenía que haber cómo comulgan estas, cómo anidan, ¿no? Y esos aspectos técnicos entiendo que se han ido resolviendo, como vamos a ir viendo. Se han estado reuniendo también para poder ver cómo van a abordar, qué periodo de gracia les dan para que sigan con, digamos, con los pagos por resultados a nivel de proyecto hasta cierto periodo y luego ya coger el tema del nivel nacional quizás, ¿no? Entonces, han tenido entre el 2018 y 19 reuniones para el tema de anidación. Eh, Han trabajado actividades para establecer ese abordaje en el nivel de referencia. Se han presentado opciones para asignar cuotas eh, y han tenido reuniones, no como ustedes ven, varias, para recoger también aportes de diferentes expertos, ponerse hitos, recoger también del sector privado, sesiones de aprendizaje, avances con el nivel de referencia, ¿no? El 2020, presentar las propuestas de lineamiento de RENAMI. Entonces, este RENAMI sería el Registro Nacional de las Iniciativas de Mitigación.
Y este RENAMI es lo que hoy está ya aprobado, ¿no? Entonces, al 2021 parece que ya tenían la segunda sesión con representantes de las iniciativas red para ver cómo va a funcionar eso, ¿no? Entonces, todo el tema de red, básicamente, se podría resumir, ¿no? Según el marco de Varsovia, que es la reunión donde se pactó que tenga todos estos elementos red, tiene que haber una estrategia o plan de acción nacional, las condiciones habilitantes para implementar las contribuciones previstas y determinadas que ya son parte del Acuerdo de París, cumplir las salvaguardas, que son estas medidas para evitar daños no deseados o mejorar los impactos positivos, tener un módulo de información de estas salvaguardas, un módulo de atención ciudadana que al final ha sido como un mecanismo de queja, en realidad se llama ahora, y bueno, contar con el nivel de referencia de emisiones, el sistema de monitoreo de bosques, que es, como les decía, dentro de este sistema de monitoreo de bosques está el monitoreo, reporte y verificación del mecanismo red. Y en el nivel de referencia, en el lado izquierdo de la ramita, arriba, se aborda el tema de la anidación, porque era un tema que se tenía que siempre atender, ¿no? Entonces, el marco conceptual e institucional para operativizar este mecanismo recae en algunas entidades competentes como el Ministerio de Ambiente, ¿no? Que eh, de alguna manera, como se convirtió en punto focal, dio los lineamientos, ¿no? Para el tema de red. Por eso es que se aprueban las acciones red con un decreto supremo de MINAM. Sin embargo, la gestión forestal está compartida entre el sector forestal y el Ministerio de Ambiente porque el sector forestal tiene las competencias, eh, digamos, para administrar los bosques de producción permanente, la tierra forestal, en ciertos ámbitos. Igualmente, los gobiernos regionales y locales también tienen ciertas atribuciones en la gestión de los bosques locales, ¿no? Entonces, esa parte de la institucionalidad está repartida en el marco nacional para dar los lineamientos de política y los instrumentos de gestión, y en el nivel, digamos, de gestión multiescala, porque todos tienen diferentes injerencias, ¿no? Mientras el nivel nacional de alineamientos, los otros tienen que cumplir e implementar también, ¿no? Dentro de lo que implementa el nivel nacional, digamos, tenemos el programa de bosques que, como les comenté, tenía como mandato conservar 54 millones de hectáreas y solamente va a 3 millones hasta ahora, ¿no? Entonces está bien difícil, la meta es muy ambiciosa y claro, ¿no? Falta armonizar mucho las políticas y como ustedes ya vieron ayer por todo lo que les presenté, estamos en un descalabro de retroceso con la institucionalidad forestal, ambiental, o mejor dicho, con la normativa, ¿no? Entonces en esos vacíos pasa de todo y este mecanismo entonces queda como endeble, ¿no? En quiebre, en jaque. Bueno, por la definición nuevamente, esto ya se los leí hace un ratito, ¿no? Que aborda políticas e incentivos para lograr reducir la deforestación, degradación, conservar, gestionar, manejar sosteniblemente los bosques, aumentar las reservas de carbono. En la medición se cuenta con herramientas para el monitoreo de los bosques, de la cobertura de los bosques y el mecanismo de información de salvaguardas, que es el MIS, el nivel de referencia de emisiones forestales, que es el NREF, ¿no? Esas son las siglas. Y bueno, los reportes RED que se hacen en el marco del reporte de la implementación de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Yo todavía no he visto ningún informe de eso, pero bueno, se supone que están haciendo informes a la Convención Marco de Naciones Unidas, también más en la línea del compromiso de París de la CNDC, pero están en la línea de lo que se había planteado, ¿no? Entonces, estos resultados se reportan a través del RENAMI y por eso esta normativa que salió el año 2016, hoy en día ha sido derogada en relación a plantear un registro específico para red, ¿no? Anteriormente, en el periodo 2012, 13, 14, el Ministerio de Ambiente había planteado que iba a haber un registro nacional red, y se tenía presupuesto para también diseñarlo e implementarlo, pero al final han optado por tener un registro nacional de diversas actividades de mitigación, ¿no?
El sistema de información de salvaguardas todavía no lo he visto con indicadores, parece que más bien es un espacio donde se hacen informes, resúmenes de cómo se vienen implementando las salvaguardas. Y además hay un mecanismo de quejas donde si alguien ha sufrido algún abuso, alguna cuestión o eh, tiene alguna queja sobre cómo está funcionando el mecanismo red y necesita asistencia o no está comprendiendo o ha tenido alguna dificultad, puede acogerse a ingresar a este módulo, ¿no? Que ya entiendo que está activo. El tema de distribución de beneficios se hablaba de contar con un fondo de red, ¿no? Que pudiera ser como un fideicomiso quizás, ¿no? Entonces, se supone que esto lo querían anclar en el Ministerio de Ambiente, pero era complejo, ¿no? Bueno, decían que el Ministerio de Ambiente, además de tener el programa Bosques, tenía el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en ese entonces el CERFOR todavía estaba recién organizándose, les hablo de la época que yo estuve ahí, ¿no? Recién organizándose con las tareas, ¿no? Con el tema forestal y todos los derechos que ellos otorgan, ¿no? En los ámbitos ya más territoriales de todo el resto de bosques, ¿no? Entonces, bueno, al final ha sido complejo, no se definió un mecanismo per se. Al día de hoy el Profonampe, que antes era solamente para un fondo para financiar áreas naturales protegidas y canalizar recursos, se ha convertido en el principal canalizador del Fondo Verde del Clima que tiene recursos del Banco Mundial, ¿no? Entonces, ahorita ellos están canalizando todas las donaciones. Anteriormente se trabajaba con el Fondo Nacional del Ambiente, pero una figura pública, privada, más que nada privada parecía. Y no sé exactamente qué problemas tuvo. Parece que en algún momento no pudo hacer una rendición de cuentas muy bien hecha y entonces perdió un poco la credibilidad y por eso es que se optó por trabajar con Profonampe, a quien le ampliaron funciones para que pueda abordar diversas temáticas y ya no solo las relacionadas a áreas protegidas. Entonces, al día de hoy, ellos ven proyectos de todo lo que es relacionado a cambio climático y diferentes, ¿no? Ciudades, ven temas también hasta de contaminación, derrames, un montón de temas, todo lo que tiene que ver con cambio climático. Ahorita solo estamos viendo bosques, ¿no? Entonces, sí, tiene un montón de recursos. También entiendo que tratan de promover innovaciones en negocios forestales y cada cierto tiempo, por ejemplo, convocan hacen fondos concursables para promover cadenas de valor, emprendimientos con gente que trabaja con productos de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Con comunidades también. Bueno, entonces esta distribución de beneficios se quería que funcione en un solo canal, pero al final está siendo administrado de alguna manera por las arcas del Estado a través del MEF. Los recursos de donación entran a las arcas del MEF y desde ahí se trabaja con el modelo de proyectos de inversión pública, lo que ha hecho que el piloto de red del plan de inversión forestal sea sumamente lento, ¿no? Y hasta el día de hoy se sigue trabajando con el tema para, bueno, ha sido difícil la operativización. En el Ministerio de Economía y Finanzas se creó un área, digamos, para atender las cuestiones de cambio climático, una oficina de cambio climático en el MEF. Y bueno, y dijeron que ellos lo iban a canalizar, ¿no? Había una figura legal ahí para poder hacerlo. Bueno, y la penalidad, ¿no? Las penalidades es tratar de ver cuando hay actos y conductas sancionables alrededor de este tema, ¿no? Que se hayan podido reportar desde el mecanismo de quejas, el MINAM debe coordinar tanto con las organizaciones indígenas una propuesta de normativa para poder tipificar estas acciones, ¿no? Para hacer, digamos, que el mecanismo funcione en el sentido que no vulnere estos derechos, ¿no? En el momento que se encuentre que hay alguna falla también. Entonces, ha sido un proceso como de mejora continua, ¿no? En general, lo que son medidas de adaptación que ven acá en el cilindro de arriba y medidas de mitigación en el cilindro de abajo, se está procurando trabajar con todas las entidades públicas, sectores, gobiernos regionales, locales, sector privado, cooperación internacional y a través de diferentes espacios.
¿no? Como les decía, la Comisión de Alto Nivel, la Convención Nacional de Cambio Climático, que ya les comenté, entidades públicas, privadas, pueblos indígenas, población en general, ¿no? Entonces, para eso hay herramientas de monitoreo para la adaptación, el infocarbono, que es donde se registran todas las emisiones en diferentes periodos, años. También hay el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que es el RENAMI, que ahora vamos a ver, y también hay un informe de huellas de carbono, la línea base nacional de emisiones y remociones, que bueno, como les decía, el 2014 ha servido para establecer el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, esto en resumen lo que estoy comentando. Y en este link, ¿no? http://bit.ly minam 2021 publicaciones, pueden encontrar alguna de esta información que estoy presentando con más detalle, ¿no? Y o tal vez eh, sí, más detalle cómo ha sido cada evento de reunión paso a paso, ¿no? Ahora, el 2021 estaba próximo a ser lanzado el mecanismo de información de salvaguardas, ¿no? El MIS. En verdad se esperaba que sea un sistema de información de salvaguardas, pero es, ¿no? Como les digo, no han llegado a establecer indicadores, al parecer, son informes, como un reporte, ¿no? Entonces, bueno, para lanzamientos han invitado a estas organizaciones, a los sectores involucrados, CERFOR, Midagrio, Sinfor, CERNAM, seguro, comunidad internacional, ¿no? Las agencias de cooperación noruega, alemana, seguro, ¿no? Inglesa, etc. ONGs, organizaciones indígenas, gobiernos regionales, academia. Y lo que se esperaba era que este flujo de este mecanismo de información de salvaguardas cuente con la participación de diferentes instituciones públicas y actores proponentes de las acciones red, que son los desarrolladores de los proyectos red, porque ellos tienen que llenar unas fichas y reportar cómo están avanzando con sus medidas, qué circunstancias, qué población, qué acciones red están trabajando, ¿no? Hay una serie de información que ellos tienen que reportar. Y posteriormente se contrasta con la información también del Estado, por eso las instituciones públicas, y se hace la verificación. Entonces, la idea es que esto también luego se pueda reportar de manera transparente a la convención, a los usuarios mismos y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, este módulo, en realidad la norma dice que va a ser un módulo de información de salvaguardas, que eso, MIS. Eh, Acá ya no necesariamente detalla que vaya a tener indicadores, pero anteriormente se había mencionado que tendría que tener algunos indicadores, ¿no? Y que siempre tendría que estar en evaluación y mejora continua, ¿no? Esto es de la Ley Marco de Cambio Climático. En el numeral 60,3, el módulo de información de salvaguardas considera este mecanismo de queja que ya existe, ¿no? Bueno, entonces se planteaba que el 2022 ya está activa la plataforma, eh, se iba a dar un proceso de participación y fortalecimiento de capacidades siempre continuo, y ahí el ministerio siempre como que hace convocatorias en su portal, o llegan las invitaciones también por correo a gente ya que está en estos espacios de gobernanza, para que participen y sigan también ampliando el público interesado en sus ámbitos territoriales, eh, para que también participen de estas capacitaciones brindadas por el mismo ministerio, ¿no? Y bueno, y también han incluido este reporte a la Convención Marco de Naciones Unidas a finales del 2022. Entonces dicen, ya lo han presentado el año 2020, este primer resumen. Al día de hoy hay un segundo resumen también. Y de hecho la novedad es que hay ya el Registro Nacional de Mitigación, ya está funcionando, o sea, ya está vigente, ya existe como norma. Y bueno, los compromisos en función a las salvaguardas, en la reunión donde se pedían las salvaguardas es una que se habla de Cancún, hay exigencias de los donantes como el de la DCI, también del gobierno de Noruega, también ellos tienen sus propias salvaguardas. Entonces, cada donante, de donde viene cada fondo,
hay una particularidad de paquete de exigencias que tiene, ¿no? El Banco Mundial tiene, como les decía la vez pasada, su propio sistema de salvaguardas donde ellos también piden que se cumplan ciertas salvaguardas, ¿no? Por ejemplo, ellos piden que se cumpla la consulta libre previa informada durante todo el proceso de diseño del mecanismo y en los proyectos también más locales. Piden que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos, piden que haya transparencia, cuentas, o sea, piden un montón de cosas que se reportan como país, que también ellos accedan a el tema de saneamiento físico legal de sus territorios. El tema es que no hay tanto presupuesto y también hay complicaciones para implementar eso, como yo les mostré la vez pasada, qué circunstancias, digamos, traban o se ponen como barreras cuando se está trabajando ese tema de reconocimiento con los pueblos indígenas, ¿no? Es bien complicado. Y ellos son como la principal población en donde se ha iniciado el trabajo enfatizando porque es una población con la que tenemos mucha deuda histórica, ¿no? Eh, y está muchas veces presente en los ámbitos de los proyectos también tempranos. También hay proyectos que ya más adelante les voy a comentar dentro de áreas protegidas donde hay comunidades campesinas o donde hay productores de algunos commodities como cacao, ¿no? O café. Entonces, bueno, para redondear otra vez la idea, el mecanismo de red tiene este sistema de engranaje para operar, ¿no? Se tiene que cumplir con el nivel de referencia, el registro, la anidación por la derecha, ver que se cumpla bajo los lineamientos de la Estrategia de Bosque Cambio Climático, la CNBC, las acciones red, que se den los beneficios red, que se reporten las salvaguardas que se están cumpliendo, que se han previsto, que se han analizado, reportar los resultados y en función a eso recibir los pagos y de esos pagos a trabajar una buena distribución de beneficios, ¿no? Para que los beneficios puedan llegar a la población objetivo, ¿no? Que nos va a ayudar a reducir ese impacto, o sea, que son los que se van a encargar de realmente detener esa deforestación, que van a invertir su energía y tiempo en aquello. Entonces, bueno, acá básicamente hay un resumen de lo que se ha aprobado, como les decía también. Em, la Comisión, ¿no? De Cambio Climático habla de la nueva medida de mitigación, la gestión efectiva en áreas protegidas a través de áreas de conservación regional. Eso es algo nuevo versus todo lo que ya les dije hasta el 2021. También hay un nuevo nivel de referencia que se ha reportado del periodo 2010-2019. Los niveles de referencia normalmente toman como punto de partida para hacer su proyección, porque hacen unas líneas de tendencia, información histórica. Entonces, ellos tenían antes del 2001 al 2030, ¿no? Ahora han tomado como referencia del 2010 al 2019 porque es una nueva curva, digamos, ¿no? Porque son las nuevas tendencias también. Entonces, eso cambia la proyección línea pendiente, digamos, ¿no? También hay un acuerdo de contribución del gobierno de Noruega, por eso dice la cooperación NORAD-MINAM, Profonampe, para canalizar 10 millones de dólares adicionales para la fase 2 de la declaración conjunta de intención, que justamente busca trabajar también a través de un programa Red Nacional, apoyar con algunas condiciones habilitantes para que se puedan implementar las medidas red, ¿no? Eh, ir cumpliendo algunas salvaguardas. Entonces, bueno, en el 2023 se han suscrito ya los acuerdos para el SDCI. Acá está el Decreto Supremo 001-2023 MINAM. Una declaración en Pucallpa sobre los bosques, porque es una de las zonas que tiene eh, mayor deforestación a nivel nacional, ¿no? En Ucayali. Y bueno, hay lineamientos de funcionamiento para el tema del módulo de atención ciudadana de quejas de red que se aprobó el 2023, ¿no? Entonces eso ya está vigente y acá les quería mostrar, disculpen que sale un poquito borroso, no sé por qué se ha perdido un poco la resolución, no sé si logran leer o está muy borroso. Acá les quería mostrar estas dos primeras columnas y como ven una dice San Martín y otra dice Satipo, ¿no? En San Martín estamos analizando dos proyectos diferentes, red. En la comunidad de Lejía, Chamboyacu,
y el Centro Poblado Vicungo en Mariscal Cáceres. Creo que algunos están en estos ámbitos de los presentes, me comentan. Y estas dos intervenciones son, una es relacionada a red y otra es como red y con más, en el sentido de que también han hecho reforestación, ¿no? Entonces, los que están a cargo de estos proyectos, uno es CIMA Cordillera Azul y el otro es Fundavi con Pur Project en alianza. Pur Project es una empresa francesa, bueno, sí, pues creo que es una empresa, un consorcio, no sé, pero ellos, el fundador que se llama Tristan Lecomte, antes su histórico de experiencias, digamos, en el mundo, es bien interesante, ¿no? Él es una de las personas que ha sido reconocidas como de las 100 personas que ha intentado cambiar el mundo. Em, yo no sabía esto, me he enterado después de haberlo conocido y yo lo conocí el 2008 y el 2011 me enteré de ese título que tenía, ese reconocimiento. Y esta persona antes trabajó en L'Oréal como gerente de marketing. Luego se salió de muchos años de estar ahí aburrido de trabajar con este tema cosmética y entró a hacer una propia empresa que se llama Alter Eco, donde promovió el tema de comercio justo con pequeños productores a nivel mundial. Y luego dijo, bueno, que quería darle más sostenibilidad a los proyectos y estaba explorando si esto de los bonos de carbono podría ser un extra para la gente, ¿no? Entonces, de por ahí también, y aprovechar de neutralizar la cadena de valor del cacao y de los otros productos también del bosque, ¿no? Que pudiera tener en otros países. Entonces, acá en Perú, básicamente le estuvo trabajando con productores de cacao de estas zonas. Entonces ya les había trabajado, como él es experto en marketing, que el chocolate tenga denominación de origen de la zona, ¿no? Un chocolate de San Martín, de esta zona que está cerca del Laviceo, con el, la etiqueta del chocolate era hermosa porque tenía la foto del agricultor, de diferentes agricultores, ¿no? Salían en las envolturas, salía que era de dónde, tenía el sello de orgánico, tenía comercio justo, y ahora él quería explorar la posibilidad de trabajar con este tema de neutralizar las emisiones de carbono, pero al final terminó haciendo que este tema, a través de la neutralización, primero empezó con la reforestación, donde ya comprometió 40 años algunas de estas actividades, que en realidad podríamos decir que es enriquecimiento forestal, porque digamos que ya las plantaciones de cacao que existían, como les decía, ¿no? Toda esa zona antes ha tenido coca, luego cacao, algunas zonas también son recientemente intervenidas. Entonces, él consiguió llegar a algunos acuerdos por plantón, ofrecerle a la gente que lo dejen por lo menos ven que esas maderas quizás más adelante les va a traer otros ingresos, pero que no los talen hasta que se cumplan estos periodos para que puedan también ellos participar colaborativamente de este proyecto de neutralización, ¿no? Y así les regalaba los árboles e incluso les da un poquito de ingreso adicional para la instalación, previa asistencia técnica para poder diseñar las parcelas, considerando la demanda de seguridad alimentaria de la gente y la posibilidad de diversificar su economía, ya no solo con cacao, sino con otros no maderables y medicinales, ¿no? Y esta iniciativa tuvo posteriormente, les estoy hablando entre el 2008-2011 hasta el 2013-14, tuvo un reconocimiento internacional y se le reconoció como uno de los bosques modelos del mundo, porque este intento por diversificar la economía también ha contribuido con la diversificación de las especies, ¿no? De tener un sistema multiestrato agroforestal, un rendidor, digamos, una proyección inteligente también al mercado y además Fondavi, la otra organización que estaba en la zona local, tenían en ese entonces aliados que estaban con muchas ideas creativas para que hagan fondos rotatorios para también seguir diversificando más allá, que eran productos durables y también con piscicultura, turismo, no solo turismo naturaleza, sino turismo cultural y para que también puedan hacer procesado de cacao, digamos, cacao, producir cacao en polvo, manteca, qué sé yo,
para que los niños consuman y aliviar un poco el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Porque era triste que de esa zona, siempre donde se extraen productos de exportación, muchas veces la gente local ni consume el producto ni en la chacra de sus casas. Les dejan consumir porque todo se va a la exportación. Entonces la idea era que haya un equilibrio. Y bueno, todas esas recomendaciones a mí me tocó dar en algún momento cuando yo salía de hacer mi tesis, entonces fue todo mi trabajo de tesis y mis recomendaciones en base a la observación de campo, se las di y han tenido bastante éxito, ¿no? De lo cual me siento también muy orgullosa, aunque mi participación fue corta de unos meses nomás. Y bueno, han llegado a tener una concesión porque también yo les advertía los problemas que podían suscitarse porque él está de alguna manera generando incentivos para que más gente venga, que como es una zona, ustedes saben que muy transitada, pues gente que llega con la esperanza de también conseguir su chacra, hacer su agricultura, ¿no? Colonizar desde la zona andina, desde Cajamarca principalmente, o la costa, ¿no? Norte, venía mucha gente, ¿no? Para dar expectativa de coca, cacao, lo que sea, ¿no? Pero tener sus tierras. Entonces yo le decía, miren, ustedes están trabajando en una zona de amortiguamiento de un parque nacional y ellos van a estar fastidiados de que ustedes estén regalando más árboles y promoviendo que más gente se asiente en la zona de amortiguamiento. Entonces, como que les toca demostrar que ustedes quieren hacer un trabajo conjunto para también, para ver cómo controlar eso, ¿no? Y bueno, más adelante se les ocurrió entonces en la zona de amortiguamiento pedir una concesión que se llama Montecristo y ese es el proyecto RED para evitar la deforestación, porque claro, se puede proyectar que iba a haber una deforestación y entonces ahí es la intervención RED, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación de tenencia de la tierra ahí, no? Muchos de las personas que están ahí no cuentan con títulos, ¿no? Algunos solo con certificado de posesión. Y ese es otro tema, ¿no? Que a veces no necesariamente a veces acceden a ciertos créditos y todo, pero bueno, acá lo que importaba es que eran todos socios de la cooperativa que se llama Copadro, y ellos estaban bastante contentos con los productos y con tener esta alianza estratégica, porque lo que era así muy bueno Tristan Lecomte era en marketing. Entonces los ha posicionado muy bien con los chocolates y ellos tienen mercado seguro ahí. Con eso ya están también bastante tranquilos y contentos y las actividades de red se volvieron exigentes, ¿no? Y bueno, de ahí les voy a hablar de los beneficios económicos, ¿no? O sea, básicamente los beneficios directos vienen más de la actividad, como les decía, principalmente de la actividad cacautera que del servicio ecosistémico per se. Pese a que igual les daba como una palestra interesante, eh, y trabajaron también con una iniciativa más grande, digamos, con toda la zona de esa cuenca, que es la cuenca del Guayabamba, porque ellos están en la zona baja del Guayabamba, pero también empezaron a trabajar con la parte alta y el Parque Nacional Abiseo. Entonces, a toda esa área le llamaron Reserva de Biosfera del Abiseo. Y como todos trabajando conjuntamente, lograron tener unas épocas de muy buena bonanza, muy buena publicidad también para el cacao, beneficios por todos lados, fotos por todos lados, pero lo más importante es que toda esa zona se fue consolidando como una zona también donde hay esa bonanza, pero también paz social, porque antes ha habido mucha inseguridad ciudadana por el narcotráfico, ¿no? Entonces sí, hay algunos beneficios económicos versus la otra experiencia que está en la primera columna, que como ven, dice no. En los beneficios económicos en el Parque Nacional Cordillera Azul con la comunidad elegía Chamboyaco, a diferencia, el proyecto que se trabajó a través de Cordillera Azul recibe beneficios, pero de manera indirecta. Son administrados por la ONG CIMA. Intervienen, como les decía, con algunos proyectos que indirectamente benefician a las comunidades, como ayudarlos con sus medios de vida, algunos proyectos para comercializar algunos productos, mejoras en el señalamiento de rutas turísticas, mejora en el manejo de residuos sólidos dentro del parque, pero ellos también, ¿no? No tienen títulos y no se benefician económicamente de manera directa, ¿no? Sino indirecta. Pese a eso, también están casi en el mismo entorno donde antes ha sido corredor de narcotráfico y se sienten al menos con una vida tranquila y segura, ¿no?
los servicios, lo que sí ellos valoran mucho es que los beneficios no monetarios, por eso ahí está puesto, es que tienen esta calidad de vida, ¿no? La calidad de vida que les provee el ecosistema. Entonces tienen medios de vida sostenibles, es decir, pueden pescar, pueden cazar, hay abundancia, no están en escasez, ¿no? Entonces, bueno, todo eso a veces no lo valoramos, pero al final es calidad de vida también, ¿no? Eh, bueno, al lado derecho, en las tres últimas columnas son de tres comunidades que se han visitado en la zona de Junín, en Satipo, ¿no? La comunidad de Puerto Copa, Mencoriari y Maini, donde se ha revisado las transferencias directas condicionadas, que también se podría decir que es una intervención red desde el programa de bosques, ¿no? Como programa. Entonces, bueno, ahí están los periodos en los que ellos tienen su trabajo en la zona, cuántas hectáreas se están conservando en cada ámbito. Y bueno, que sí, aquí efectivamente la tenencia de la tierra, como les decía, es una exigencia para poder darles el incentivo, entonces sí, sí tienen todos título. Y lo mismo, ¿no? Acá han recibido el beneficio económico directo, entonces han puesto sí, beneficio económico directo recibido, y pero a la vez todavía tienen sus servicios ecosistémicos, medios de vida, también comercializan otros productos, tienen sus comités de vigilancia, han sido capacitados y bueno, están también tranquilos, ¿no? Entonces acá solamente para mostrarles que todos estos trabajos han sido en campo, validando la información con ellos mismos, ¿no? No con la ONG, no con los implementadores de proyectos, sino con los que deberían beneficiarse directamente de los proyectos. Y luego les quiero compartir un poquito también algo de un estudio global comparativo donde yo también he tenido oportunidad de participar, que ha sido con la ONG, a través de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, yo fui una de las tantas personas que apoyaron con esta investigación justamente con lo que estaba mencionando ahorita, estas láminas. Eh, y este proyecto aquí, ay Dios, se me fue. Un ratito. Este proyecto de hacer un estudio comparativo global, los resultados están como en estas infografías del lado derecho de esta lámina, ¿no? Voy a poner 98, a ver. No sé si alcanzan a leer, por favor, díganme. Está muy chiquito. Más grande, creo. Ya, bueno. Aquí, bueno, es como un poco lo que ya les venía diciendo ayer, pero que sale en el estudio comparativo global. Este es un estudio que se ha hecho en diferentes países también, no solo en Perú, donde se van concluyendo cosas, ¿no? Los impactos de red en el bienestar. Los bosques tropicales son fundamentales para alcanzar los objetivos mundiales mencionados con clima y desarrollo. Los bosques naturales en tierras silvestres proporcionan 28% del ingreso anual de los hogares, ¿no? O sea, les aporta, ¿sí? Los bosques en pie les aporta dinero en 28% de su economía. Dada la importancia de los bosques en el bienestar local y con el fin de ser eficaz y equitativo, se deben minimizar los riesgos con la población local y generar beneficios para los medios de vida, ¿no? Por otro lado, también sugieren los estudios de los resultados de las intervenciones red hallaron efectos que fueron pequeños o mixtos, ¿no? En la medida, en los medios de vida y en los ingresos que tenían más probabilidades de ser positivos cuando se ofrecían incentivos, ¿no? La falta de estudios sólidos que cuantifiquen resultados en el uso de los bosques tierra como parte del bienestar dificulta las conclusiones sobre, digamos, estas transacciones, ¿no? Evidencias de pagos por servicios ambientales o ecosistémicos señalan los retos que enfrentan en el diseño de las iniciativas red, reduzcan emisiones y a la vez apoyen decisivamente a las más vulnerables y pobres, ¿no? Se plantea lograr una participación significativa en el diseño e implementación para lograr resultados más equitativos y duraderos, porque ¿qué pasa también si no se cumplen estas salvaguardas? ¿No? La gente no va a sentir como que hay un beneficio, como que lo que está pasando al día de hoy, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es un escenario optimista donde todo va bien, más o menos como en las zonas que yo les estoy diciendo, pero hasta cierto punto, ¿no? O sea, digamos, en la comunidad el bosque está conservado, todavía se mantienen las costumbres y así les puedo decir que yo vi sí, un poco la zona de Satipo, ¿no?
Todavía así tal cual me encontré a la gente en las comunidades, hay una educación, no vamos a decir de calidad, pero siguen ellos manteniendo sus saberes, su identidad, incluso van a la escuela con sus kushmas, ¿no? Eh, y yo, bueno, espero que todo eso se mantenga. De hecho, parte de los recursos de las TDC se pueden, como les decía, invertir en proyectos para que ellos sean autosostenibles, pero también hay un porcentaje que se puede destinar a temas sociales. Entonces, en algún lugar han invertido en la infraestructura para la escuela, por ejemplo. Eh, y bueno, la idea es que hayan líderes y que las federaciones sean eh, realmente empoderadas y buenos gestores también de sus recursos y no a malversación también, ¿no? Pero ¿qué pasa en algunos ámbitos? No están en todos los ámbitos las condiciones iguales, ¿no? Por ejemplo, acá en Loreto, les decía, ¿no? Loreto es una de las zonas donde hay mayor cantidad de temas pendientes de titulación sobre posiciones de derechos, también con lotes de hidrocarburos, y no hay capacidad suficiente o no hay voluntad, quizás no lo quieren poner así explícito, para atender las demandas de titulación, ¿no? Entonces, también hay un bosque muy deteriorado por derrames, no hay soluciones para la remediación y bueno, los eventos climáticos, el abandono del Estado también genera mucho tema de inasistencia y discontinuidad en el tema educativo, ¿no? El otro día les mostraba un poco cómo las sequías interrumpen el paso de las vías, porque allá todo era acuático y cuando hubo sequía dura el año pasado no pudieron, pero a la vez también hubo momentos de muchas inundaciones y enfermedades. El dengue se ha demostrado que todas estas enfermedades metaxénicas, ¿no? Malaria, estos con entes vectores, no solamente responden a la temperatura, sino también a una alteración del ecosistema, ¿no? Es decir, cuando empezamos a deforestar agresivamente, ¿no? Entonces, todo esto genera, por eso, inseguridad alimentaria y ya tantas dificultades que mucha gente pues empieza a migrar. Entonces, esos son ámbitos en los que un proyecto de red tiene mucho más retos y dificultades, por ejemplo, ¿no? Eh, también acá les quería mostrar como la diversidad de proyectos que hay. Este estudio es bien interesante, como ven, la iniciativa 20 por 20 es de restauración. Eh, el FIP es el piloto de red del plan de inversión forestal. Los MDL son los de captura de carbono que se hacían demostrando que no había bosque antes, o sea que son proyectos de reforestación o aforestación, ¿no? Que salieron en la época del protocolo de Kioto antes del RED. Y básicamente, como acá podemos ver la diversidad de proyectos que tenemos, ¿no? Un poco como lo que acumulan en biomasa también, ¿no? Em, el tamaño va a indicar un poco el alcance de las acciones de restauración, em, qué tan grande. El Fondo para el Medio Ambiente, para el Medio Ambiente Global, bueno, es lo que viene con Naciones Unidas. Como le decía, el FIP es el Programa de Inversión Forestal, que también le decíamos Plan de Inversión Forestal, que viene con fondos también del BID, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo que les decía del protocolo de Kioto, que era lo primero que se planteó en temas de carbono, y eso viene desde los 90, recién en los años 2000 empezamos a echarle un poco el ojo, y por ahí, ya entrando al 2012, el tema de red coge un poco de viada porque se empieza a hablar de que en Costa Rica estaban pagando por los bosques en pie incentivos, ¿no? Entonces se empieza a hablar de esta posibilidad del tema de lo que luego se convierte en red, ¿no? Cómo dar incentivos para mantener el bosque en pie. Entonces, el desafío, como les decía, es hacer una coordinación multiactor, multinivel, eh, para que las políticas se puedan implementar, para que se puedan lograr los resultados esperados, ¿no? Y con eso la ley, o sea, las leyes y todo se puede decir que han servido de algo, no están de adorno, ¿no? Y entonces se puede hacer, incluso decir que las políticas red planteadas tienen decisión política
respaldo, ¿no? O sea, que le acompaña todo el peso también del compromiso de los actores y del presupuesto, ¿no? Bueno, entonces, esta herramienta, como les contaba, ha sido inicialmente planteada por organizaciones de sociedad civil, sin embargo, el día de hoy ya se plantea también que como estos costos eran tan altos, para hacerlas más accesibles, los niveles de referencia tienen que ser abordados por el Estado, las salvaguardas también tienen que ser vigiladas, planteadas y vigiladas también de la mano con los pueblos indígenas, y entonces estamos dando esos pasos hacia ahí, ¿no? Pero también hay retrocesos, ¿no? Como hemos estado viendo en lo que les presentaba yo ayer, eh, el tema de cómo vamos a cumplir con todas esas metas planteadas del 30-40% ahora que han ampliado la ambición climática, cuando por otro lado este gobierno está tratando de legalizar, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos dentro de áreas protegidas, ¿no? Y este cambio de normativa que se está tratando de hacer en la Ley General de Recursos Naturales y que también se ha intentado hacer dentro de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, todos estos intentos de cambio de normativa, los retrocesos con la ley forestal, el hecho de que no tengamos una ley de ordenamiento, pero bueno, al menos una nueva política de ordenamiento territorial, son indicadores de que no hay coherencia y cumplimiento del Estado para que la normativa clave se cumpla para poder tener este ordenamiento que requiere este mecanismo para poder cumplir con los acuerdos que se están estableciendo a nivel global y que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, les quería mostrar también cómo estamos, desde el año 2018 fue la primera vez que vi estos mapas de Climate Tracker. Climate Tracker, aquí como ven abajo, les he dejado el link, hace unos análisis de la suficiencia, ¿no? De que si es suficiente. El anterior creo que les mostré era el del 2018, en el PPT anterior, ahora les estoy trayendo el del 2021 a octubre, sigue marcando como insuficiente Perú, o sea que los nuevos acuerdos que se han establecido siguen siendo insuficientes para controlar el incremento de temperatura. Eso significa que vamos a seguir teniendo dificultades con el tema de la resiliencia, ¿no? Entonces, donde no tengamos bosques, no solamente no vamos a poder reportar las acciones de mitigación, sino que vamos a tener un montón de eventos de desastres y pérdidas, ¿no? Entonces, la corrupción y toda esta falta de visión con los compromisos en esta gran oportunidad que se había abierto, se nos van de las manos, ¿no? Entonces, bueno, se supone que Perú es uno de los países donde hay mayor densidad de iniciativas red comparando con el mundo, ¿no? También hay algunos en África, eh, por Indonesia y algunos por México también, pero están pendiendo de un hilo con todos estos retrocesos normativos, porque si dentro de estas áreas protegidas, donde tenemos muchos de los proyectos red, se pasa esto, ¿no? Se legalizan las actividades extractivas, vamos a perder total coherencia y no se puede garantizar que va a haber la integridad, ¿no? Del carbono. Entonces, los impactos de red en el bienestar en síntesis, ¿no? Los bosques naturales, ya creo que ya habíamos hablado de los beneficios, eh, pero lamentablemente también hay que entender que ahorita con todas estas actividades ilícitas en la zona, esos beneficios que podrían haber sido suficientes, indirectos incluso, al día de hoy con esta situación de inseguridad no le alcanza a la gente y tienen que emigrar, tienen que abandonar, o sea, entonces hay una situación muy triste también que creo que nos convoca a todos porque muchas personas defensoras, ¿no? Del ambiente y la tierra en este periodo del 2012 al 2023 están siendo desaparecidas, ¿no? La primera fue Edwin Chota en el caso de Sahueto, del cual están haciendo justamente la infografía, que murió más por un tema de taladores ilegales, que él estuvo denunciando que estaban entrando a sus territorios en la zona de frontera de Perú, en Ucayali, en la zona de frontera entre Perú y Brasil, y todas las entidades del Estado no hicieron caso de su llamado, o hicieron omisión de funciones, no le dieron ningún respaldo, como hasta el día de hoy no le están dando respaldo efectivo a los defensores en cada ámbito, ¿no? Entonces,
en Madre de Dios, cerca de áreas protegidas, se siguen muriendo guardaparques, se siguen muriendo defensores ambientales, líderes locales de conservación, gente que trabaja en el comité de gestión de las áreas protegidas. Entonces, estamos en una situación bien, bien crítica, ¿no? Eh, bueno, regresando a RED, lo que recomienda el CIFOR en este estudio comparativo global es que, bueno, se tienen como insumos que hay donantes, hay mercados de carbono, hay gobiernos nacionales y subnacionales con interés, que se puede hacer un cambio de la teoría de cómo podemos hacer funcionar este mecanismo para que funcione bien. Y bueno, la idea sería que lo que hay que hacer como tratamiento es que facilitar las medidas habilitadoras o las condiciones habilitantes, como garantizar la consulta libre, previa e informada, aclarar sobre la tenencia de la tierra, eh, ver desincentivos de la deforestación, hacer cumplir las leyes y las normas, dar incentivos condicionados y no condicionados para mantener el bosque en pie, y con eso se espera que se mejore, ¿no? En los productos, que la población local comprenda las intervenciones, que haya mayor control, que haya una propiedad y control de la tierra forestal, que se identifiquen las sanciones a las transgresiones de normas sobre uso del suelo, que se entreguen eficaz y eficiente y equitativamente los incentivos a las comunidades y pequeños productores, y con eso vamos a ver estos dos resultados, ¿no? Tanto la efectiva reducción de las emisiones que se perdían por deforestación o degradación, y también carbono, pérdida de otros co-beneficios como la biodiversidad y otros servicios ecosistémicos que nos brinda el bosque, pero además también mejorar el bienestar, los ingresos, medios de vida y percepción de bienestar desde los mismos usuarios, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que el CIFOR procura recomendar, ¿no? Promover la deforestación cero en productos que ponen en riesgo los bosques, y para eso han planteado algunas acciones que han terminado en estas exigencias también en los mercados globales, ¿no? Entonces hablan de ampliar la oferta sostenible de certificación independiente, esta teoría de cambio que ya les comenté, tener unidades de implementación como plantaciones, concesiones, para que se puedan monitorear y ver las distribuciones, o sea, con diferentes actores, trabajar con las certificaciones diversas que hay, tanto de manejo forestal como relacionadas a las intervenciones de carbono forestal, promover certificaciones y verificación con unidades de manejo específicas, instrumentar mecanismos de política, ¿no? Para poder hacer la trazabilidad, mejorar el desempeño de los proveedores. Entonces, todo eso, bueno, ahorita se está trabajando de alguna manera en algunos de los ámbitos, ¿no? Y bueno, el impacto de red al final, eh, como les decía, acá hay un link también que habla un poco más en detalle de lo que estamos hablando a forma de nota de prensa, para que lo vean con calma luego. Y acá decirles con mucha pena que aunque hay beneficios ecosistémicos, lo que sacaba la gente antes de manejar bien el bosque a veces era más rentable, ¿no? Entonces, hay un periodo de análisis que se ha hecho como analizar el cambio de ingresos en los hogares después de introducir iniciativas red. Y en el caso de Perú, el control, la zona de, digamos, el grupo de control y el grupo de intervención muestra que hay una reducción de los ingresos, ¿no? Entonces, como que no es que hayan incrementado sus ingresos, sino todo lo contrario. Pero quizás es uno de los pocos ámbitos donde han mejorado otras situaciones, pero al día de hoy el escenario es diferente, ¿no? Hay mucha inseguridad ciudadana también. Entonces, bueno, para implementar el tema de monitoreo de los proyectos, de los avances de los proyectos, ya cuando hay un emprendimiento desde el privado, también consultó este estudio cuáles son las dificultades o obstáculos que tienen para monitorear el avance de sus proyectos. Y ellos dicen, bueno, no tenemos a veces suficientes recursos financieros, ¿no? Porque ya nosotros gastamos un montón de dinero en la implementación y además hay que hacer monitoreo y eso es caro, ¿no? O sea, a través de las imágenes satelitales, la interpretación de datos, todo lo que está aquí puesto, ¿no? Dificultad para obtener tipos de datos, recursos tecnológicos insuficientes, hay que tener acceso a los softwares, tener las capacidades o un equipo muy, eh,
muy especializado, ¿no? De personal. Eh, Hay dificultad para obtener a veces ciertas imágenes, datos, mapas, ¿no? También la velocidad de Internet en los ámbitos a veces de trabajo no tiene buena señal. Faltan recursos humanos calificados, dificultad para motivar a los propietarios de tierras y comunidades a hacer, o no hay coordinación, ¿no? Entonces, todo esto lo han respondido diferentes desarrolladores o representantes de proyectos red, ¿no? Y en mayor o gran medida están una de estas cosas, pero los recursos financieros sobre todo, ¿no? Y bueno, y luego también se habla de la restauración forestal, ¿no? Que también es una oportunidad que está más en la agenda de adaptación y que nos va a tocar urgente atenderla porque todo este tema nos pasa la factura, ¿no? Y acá hay un poco como que una suerte gráfica sobre las áreas de gobierno o sectores y de qué tareas están, en qué tareas están involucradas relacionadas al tema de intervenciones relacionadas a red a nivel nacional, actividades de plantaciones de palma aceitera, áreas protegidas, son los diferentes colores, ¿no? Comunidades pequeños agricultores, comunidades nativas, madera, concesiones mineras, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco como por dónde se mueven un poco el quehacer, ¿no? De las entidades públicas. Mm, y otra cosa que les quería mostrar era un poco cómo para los pueblos indígenas el territorio no solo es el proveedor de recursos de vida o medios de vida, donde ellos depositan todo su trabajo y creatividad, sino que el territorio para ellos también es identidad, fuente de cultura y espiritualidad. El territorio representa el futuro para sus futuras generaciones y la esperanza de vida, ¿no? Y bueno, la línea del plan de buen vivir. Entonces, ellos tienen para trabajar también planes de vida. Entonces, si trabajan en un ámbito de una comunidad, yo les sugiero que hay una guía del Ministerio de Cultura que da, es una guía, ¿no? Para aprender cómo se hacen los planes de vida con ellos, ¿no? Y bueno, acá les he puesto los pasos para un proyecto de carbono forestal desde el sector privado, porque yo ya casi todo les había explicado desde el sector público y ahora les estoy hablando más del sector privado. Pero aquí están, digamos, todos los pasos que tiene que hacer un desarrollador de proyecto, ¿no? Entonces, primero definir el tipo de proyecto de carbono forestal, si va a ser aforestación, reforestación o conservación red. Confirmar la tenencia legal de la tierra y del carbono, o sea, quién tiene esa tenencia legal de la tierra y del carbono, y eso está en la normativa, ¿no? Tanto de la Ley General Forestal, está dentro de la Ley de Cambio Climático, en la de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistema. Acá el siguiente paso es seleccionar el estándar que quieren abordar y eso se conversa también con quien está interesado en comprar digamos, los bonos de carbono del proyecto, qué estándar le interesa o qué estándar también se acomoda a las cualidades de la zona, qué tan diverso es el ámbito o qué tan complejo o hay que hacerlo más simple. Entonces acá hay diferentes metodologías, ¿no? Estas siglas son los números de los códigos de las metodologías que plantea el propio panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Entonces, el siguiente paso habla de analizar la viabilidad del proyecto, la potencialidad realmente de lograr esa captura o reducción de carbono, verificar los riesgos, accesibilidad y aceptación local de los actores con los que se va a trabajar, diseñar el proyecto, hacer el diseño del proyecto, que es el PDD, Project Design Document, establecer la línea base, ¿no? Estimando también lo que va a hacer de captura de carbono para reducir el plan de monitoreo de impactos socioambientales, de donde vienen también salvaguardas a plantear a nivel local, la consulta comunitaria, ¿no? En la línea de lo que se hace también en la escala nacional, la consulta previa libre informada si hay interés y se respalda y aceptación, ¿no? O sea, si hay consentimiento, la validación externa, auditoría del diseño técnico por un ente independiente, y esto es a veces caro, ¿no? También pagar que alguien venga a hacer la validación, hacer una auditoría casi. El registro del proyecto, que se puede hacer en las plataformas privadas del mismo estándar,
Si tuviéramos un registro nacional, habría que hacerlo en el registro nacional. También luego el siguiente paso, el 8, obviamente, es ya iniciar el proyecto y correr con la implementación y monitoreo de las acciones, el seguimiento, el crecimiento y captura de carbono, ¿no? Tanto el monitoreo de las acciones como de la estimación de lo que se está capturando, manteniendo, la verificación de resultados otra vez por auditoría y la emisión de la venta de créditos. Entonces tú tienes que hacer una validación en el punto 6 para ver en qué etapa estás arrancando con cuánto, y la etapa 9 es la verificación de que ya pasó un año y ya hay remociones de emisiones o incrementos, ¿no? Y finalmente se emite y se venden los bonos al año, ¿no? Que se llaman BCUs, Verified Carbon Units, BCUs, que ya se pueden vender en los mercados voluntarios, ¿no? Entonces, los estándares también les estoy dejando aquí en las siguientes láminas, ¿no? En detalle, 38, 39 y 40. Este es el resumen también del tipo de intervenciones para el carbono forestal, ¿no? Que se pueden encaminar. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. Ya son las 8. Ay, si están viendo mi pantalla completa o solo la ventana de la presentación. No, sí se ve. ¿La presentación o la pantalla completa ven? La presentación se ve. Ah, vale. Em, bueno, Hay una no, pregunta, creo. a ver, voy a mirar ¿Ya? el chat. ¿Hay algunas limitaciones con contar con cesión en uso versus un título de propiedad? Em, bueno, en la cesión en uso sí es un poco complejo porque em, tiene que, o sea, en la ley forestal te lo dan por un tiempo, ¿no? No es como un título que es permanente, ¿no? Em, entonces, tú tienes la propiedad del carbono forestal por ese periodo. ¿Comprendes? O sea, por el periodo de la cesión en uso. Y el que administra es como que hasta el momento en que te otorga la cesión en uso, lo tiene la autoridad forestal, no sé, ¿no? O el nacional o el local o el área protegida, y te lo da por un periodo de tiempo. Entonces, solo por ese periodo de tiempo, el carbono forestal que está ahí atribuido a tu acción de manejo, porque esa es la cesión que te hacen, entonces ahí sí te compete el beneficio de la venta del carbono. ¿Me entendiste? Jan, ¿tienen alguna otra pregunta? Estimada Juliana, a lo que escuché es que hasta el momento no se tiene el inventario de los gases de efecto invernadero, No, sí, sí tenemos varios inventarios de pero GI. el que se, digamos esto, el que se reporta a lo que es este, bueno, el Acuerdo de París, todo ello, ¿ya se ha hecho esos reportes? Sí, ahorita te voy a pasar el link de donde está el infocarbono, y ahí pueden verificar todos los años en los que se han hecho reportes de inventarios de gases de efecto invernadero. Ahí está el infocarbono. Y espérate, hasta el 2019 ha sido el último. Esos son esfuerzos Claro, a eso me grandes. refería, o sea, Sí, es un poco pesado a veces, ¿no? ¿Estoy proyectando? no, estás con la Evi? presentación anterior. Ay, ya te voy a ver si logro compartir pantalla completa. A ver. mm, ¿Ahora lo ven?
No, todavía. No, cuando hago eso nunca me deja. Pero bueno, a ver, cuando entren al link, van a ver que hay una pestaña superior donde dice Inventarios Nacionales de GEI. Entonces hay desde el año 2000, 2005, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2019 ha sido el último. Lo voy a pegar en el PPT porque les voy a pasar el link del PPT. Yo estoy compartiendo esa. A ver, a ver. Sí, y ajá, ahí están los inventarios. Pica el 2019, por ejemplo. ¿Qué han hecho con los links? ¿Ese otro URL o tienes un problema con el acceso? Ahí está a la derecha los informes a la convención también, mira. A ver en los informes. Lo que pasa es que cuando PCM pide que todas las páginas estén alineadas, a veces se pierden las conexiones. Pero yo he visto, ahí donde dice informes, segundo BUR, tercer BUR, a ver. Yo el año pasado, no, sí, hace 2 años lo había bajado porque estábamos trabajando con la estrategia regional de cambio climático para Cusco y quería ver qué inventarios habían, cómo se había hecho lo de los inventarios, porque toca hacer también inventarios, ¿no? A nivel región y no habían posibilidades de financiamiento, entonces estamos en aprietos porque la metodología del MINAM pedía eso. Y lo que hemos hecho es buscar a los docentes, a la academia, para que hayan tesistas que se pudieran interesar en trabajar este tema. Y como habían profesores que eran miembros del Consejo Regional de Cambio Climático, ellos han sido los asesores. Y lo que sí cumplió el MINAM fue capacitar, ¿no? Con la metodología para hacer inventarios. Entonces hemos tenido suerte porque se ha podido hacer por primera vez en Cusco el inventario regional de gases de efecto invernadero. Y dentro de eso también está el USCUS, ¿no? USCUS, que es el uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura. A veces no le dicen suelo, sino tierra, entonces ahí está como UTCUS, por ejemplo, 3.33 dice, ¿no? 126. La tendencia de emisiones sin UTCUS y con UTCUS, es decir, van a omitir una barra. Pero cuando tienen estas estrategias regionales, ¿tienen que ya tener su inventario también? No. Hay unos lineamientos, una directiva del Ministerio de Ambiente que da los lineamientos para actualizar o elaborar las estrategias regionales y o sea, pide el inventario y también eso para mitigación, como si fuera el diagnóstico, y para el caso de medidas de adaptación te pide el análisis de riesgo en cada área temática de desarrollo. Los dos son complejos, ¿no? El inventario de GEI es complejo porque implica muchos cálculos y data que hay que gestionar y tiempo porque alguien tiene que hacer los cálculos con la metodología, o sea, es mecánico, pero toma tiempo conseguir la información. Ahí están, ¿ves? Las emisiones del 2000 al 2019, sin considerar las de UTCUS, o sea, sin las de los bosques, ¿no? A ver, sigue bajando porque había una con y sin. Ahora con, a ver, ahí. Y las cantidades son diferentes, ¿no? ¿Cuál es de esos tres colores, el UTCUS? A ver, en el de abajo. UTCUS es el más oscuro, no, es el... Ay, los colores se ven raros. Mucho verde. Yo iba a poner diferente color. Pero en las tonalidades UTCUS es como el que está en el segundo, ¿no? De arriba abajo, el segundo color, ¿no? También en las barras, ¿no? Está gris, el UTCUS, después agricultura y PIUP, lo mismo. Y
el que es ¿cómo se llama ese celeste turquesa? Ujú. Entonces, agricultura y Energía UTCUS ves. Al celeste. final, UTCUS ves que es el más alto, siempre es el más alto. Por eso es que en esas actividades es donde se ha centrado el compromiso de París, ¿no? Y sigue siendo alto, ¿no? Mira, ahí estamos viendo el 2008, mira, el 2016 a la fecha ha aumentado un poquito, ha reducido un poquito al 2018. ¿Cómo estaremos ahora estos últimos años, no? La pandemia ha hecho que, y todo este retroceso legal debe haber subido un montón más. El celeste es Sí, energía, ¿no? Pero ahí es sí. lo que es combustible, me imagino. Fósiles. Energía, energía sí, tiene que ver con la parte de todas las fases, ¿no? De extracción, de procesamiento, de distribución, pero de las diferentes fuentes también, ¿no? Incluso de todo lo que se gasta para la distribución también se contabiliza y de los diferentes subsectores, ¿no? Hay hidrocarburos, electricidad, hidroenergía, eólico, etc. Pero, o sea, desde el 2019 a, bueno, estamos 25 y medio. Sí, pues ya No, han pasado muchos años, ya toca muchos un nuevo años, ¿no? inventario. Sí, o sea, Sí, a eso pero me refería. Más o menos tenía la idea que del 2019 había el inventario, sí. pero Bueno, luego, adelante, no, no se ahí tiene. sí ya toca una infidencia, pero como ves, igual se hace, o sea, solo el 2014 y 2016 lo han vuelto a hacer por el tema del Acuerdo de París, porque como el 2014 nos volvimos país anfitrión de cambio climático, se acordarán, La es COP. como que le empezaron a dar mucho espacio o tribuna a este tema, ¿no? Pero luego otra vez se soltó, entonces, sí, se necesita financiamiento, es caro, es difícil. Y otra cosa que yo les cuento es que yo siento que el tema de energía debe estar subiendo porque no es tan poquito tampoco como se plantea ahí, ¿no? Ahora hay muchos más proyectos extractivos en sector energía y también en la zona marina. Entonces hay mucho más en realidad. Y hay cosas también en las que no se tienen datos que yo imagino que como son vacíos, no, a veces también no reportan. Es difícil conseguir la información de verdad, ¿no? Ya cuando es del Estado es más fácil, tal vez, pero, por ejemplo, los chicos, los que están de bachilleres haciendo su tesis en Cusco, ha sido difícil, ¿no? Para conseguir la data. A pesar que le decíamos que era para la estrategia regional de cambio climático, pero es que a veces el mismo sector público no tiene la información y hay que pedirla a las empresas. Y las empresas se pueden reservar su Sí, derecho de compartir. es cierto. Ujú. Mira, Aunque en la ley se habla del mandato, ¿no? De que todos deben ser parte, pero no es fácil, también no hay entendimiento a veces. porque acá en la región La Libertad ya han elaborado su estrategia, Ujú. pero según ellos que ya tienen hasta su inventario, pero, Puede ser. pero como tú dices, ¿y el financiamiento de dónde? Para que lo hagan, pues. Tal O vez han tenido. mm, Ahora, de financiamiento climático, para cambio climático, si lo hacen bien, o sea, pueden jalar del FONDES, del programa presupuestal 068, para la prevención de gestión de riesgos de desastres, incluso más por adaptación que por mitigación, porque lo de mitigación a veces viene más por interés de privados. Y bueno, la libertad, no sé cuánto de bosques tiene, ¿no? O sea, pero yo pensaría que por adaptación sí, eh, pueden pedir el FONDES con agilidad, ¿no? Y el FONDES es el fondo para el tema de prevención de riesgos, ¿no? Y abordaje, pero tiene, o sea, se supone que son todas las fases de gestión de riesgos, pero en realidad tiende más la reacción, ¿no? Y falta mucho como facilitar los mecanismos para la prevención. Hay tres fases en la gestión de riesgo de desastres: la prevención, la reacción y la rehabilitación.
Por ejemplo, en prevención se tendría que trabajar el equipamiento, la capacitación, una buena zonificación con gestión de riesgo de desastres, que la gente deje de ubicarse en zonas de riesgo. La reacción ya es que, bueno, ya no se pudo reubicar a todos, hay que atender a esta población, porque, bueno, qué sé yo, se pusieron necios o no se podía por alguna razón reubicar a otra zona y al final se los llevó el huaico, pues, ¿no? Ya hay que atenderlos, hay que reubicarlos. Esa es la reacción. Y la rehabilitación, ya poniendo otro caso, ¿no? El huaico, ¿no? Para mí, por ejemplo, es una omisión grande que después de tantos incendios forestales los últimos años, ese fondo no haya encaminado también algunas intervenciones desde ese fondo para rehabilitar áreas degradadas por incendios, ¿no? Claro. Ujú. Y ya, bueno, ya estamos a pasos para que se inicien nuevos incendios, agosto, septiembre. Y, les voy a dejar les voy a dar el link de todo lo que he presentado hasta ahora, el link de Drive. Espérenme que lo voy a poner de Sí, pero compartir. por favor, permítanos el acceso, porque Sí, me sí, parece disculpen, ahora sí lo estoy que no lo he poniendo. podido, porque me sale. Sí, listo, ya está. Les estoy dando a todos como para comentaristas, ¿ya? Claro. Así creo que ayer solo a Rome le puse a aceptar. Te lo voy a mandar a ti Ujú. Sí, para y compartir. por favor, sí. A veces no me deja pegar en el chat, no me deja pegar los links. Y em, también les quería, bueno, dar una media hora para que puedan atender lo del grupo y el martes lo revisamos. Media hora ya, bueno, no es tan complicado lo que les he pedido. Y agreguemos una consulta sobre qué intervención plantean, ¿no? De qué tipo, privada, pública, según todo lo que han leído, qué les parece más conveniente plantear, ¿no? Me interesaría eso del ejercicio que les dejé el día de ayer para que trabajen en grupos. Em, y cuando digo qué intervención puede ser como una medida del catálogo de mitigación o una desde el sector privado, ¿no? Como que ya, no, prefiero no meterme en las aguas del sector público, no sé, tal vez me dicen eso, pero les dejo también la posibilidad de ver una de estas de las posibilidades o iniciativa de carbono forestal desde el sector privado. Les estoy dejando, en ese link están las dos PPTs que hemos hecho hasta ahora y en la tercera lámina de la primera PPT está el trabajo encargado, ¿vale? ¿Están ahí? Sí. Entonces lo tienen que entregar el martes que viene, como les decía. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Ha quedado claro todo? Hola. Nada. Mm, Supongo que ya entendieron todo. Bueno, he repetido bastante también las cosas como las mamitas, abuelitas, no sé. He Ujú. repetido bastante y creo que lo central se va quedando, ¿no? Estas intervenciones son un reto, hay que tener mucho compromiso, convicción de ir a fondo. Sí, Em, mira, la verdad es que yo misma era incrédula cuando vi, como les decía, a ese señor francés, Tristan Lecomte, entrarle a esta intervención y yo decía, este está loco, yo veo como que muchos riesgos, y yo como que yo no le entraría. Y él estaba fascinado, como ya tenían igual el proyecto con el comercio de cacao. Y de hecho yo en mi tesis también, mi idea era cómo la gente tiene un ingreso adicional, ¿no? Que me imagino que es también lo que a ustedes los motiva
cómo hago una tesis que pueda ayudar a poner en valor algo para que tengan un ingreso adicional. Y yo pensaba en un mecanismo de desarrollo limpio, que son los proyectos de forestación a reforestación, porque el mecanismo RET en esa época no existía. Como el mecanismo RET empezó a existir después todavía, ¿no? Allá solamente pedían que se demuestre que no ha sido bosque hasta el año 99, hasta diciembre, ¿no? Eh, y aún así no se tenía, no, en esa época que yo hice mi tesis no habían las imágenes satelitales para demostrar. Recién en el 2014 ya Perú tenía su propio sistema de monitoreo, acceso a imágenes satelitales y por eso es que siguen procesando, ¿no? Eh, la data, ¿no? Ya es otra cosa, porque antes la teníamos que comprar o recibir de favor y sí, pues, ¿no? En algún momento alguien dijo que compre Perú su propio satélite, pero no, hay imágenes gratuitas, o sea, también salen noticias que dicen, se han perdido las imágenes de tal otro satélite, porque se descartó, porque no eran buenas las imágenes, la escala no servía, se descartó y los que estaban beneficiándose de eso, de esa cooperación, están haciendo bulla en los medios, pero no servía. Entonces, pero es cierto que cuando se puede contar con la participación de las entidades de nivel local o regional, se pueden hacer mejoras en el monitoreo por la escala tal vez de trabajo, ¿no? Lo que puedan procesar. Eh, por este les voy a dar acceso mejor para que suban el PPT al... Les voy a dar acceso, pero no me modifiquen nada, por favor. Les voy a dar acceso a ese link que les he pasado para que puedan también editar y subir. Voy a poner una carpeta para que suban ahí los trabajos, ¿ya? Me están preguntando por qué medio vamos a recabar los trabajos encargados. Entonces, nuevo. Carpeta. Ayer, Yadira, ayer hicimos grupos. Estás con Jan, con Kleiser y Alicia. No sé si estuviste ayer con toda la clase. Jan, Yadira, Kleiser. Por el chat de repente que se pueda empezar su número de WhatsApp y Sí, comunican. ya en el peor de los casos, si no se lograron reunir, por lo menos individualmente. Ujú. Pero en la carpeta que les estoy dejando también de trabajos encargados, ahí voy a dejar los nombres de los grupos. Sí, Mary, con Yadira también, que se puedan reunir, no hay problema. Después Vale, está William, Franco, Eleazar, es el grupo uno. vale. Entonces les vamos a dar ya este tiempo para que se reúnan, Sí, para que se vayan poniendo de acuerdo los que están presentes en avanzar. ¿Con qué grupo. grupo puede ser? ¿Quién es usuario? Sí, eso es lo que. A las 8:36. ¿Quién es? Buenas noches, sí, soy el Manpeche, disculpen. Ayer no pude estar presente en clase y no estoy incluido en ningún grupo, no sé con qué grupo podría realizar el trabajo. Ya. Felizmente las sesiones están grabadas, no sé si y puedes alcanzarle Sí, a ver, la grabación. yo ayer les pasé Elman que esté con Franco, con William. Franco creo Ya, que está. ya, gracias. Franco, William, Belinda que también que esté en el grupo uno. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Belinda, hola, hola, Belinda, ¿sí está por ahí? Hola, buenas noches, Vegas. Sí, a ver, Uno voy a estar, César. sí, a ver, el grupo uno está ahí, es Eleazar, Franco, Moraima, William. Moraima también entró y salió, ya no es una. A ver, un segundo. Ronald. ¿Sí está Ronald? Hola, sí, Tú estás también en grupo 2, ¿ah? Hola.
Chévere. Ya, ahí comuníquense, están dejando su teléfono. A ver, un segundo, un segundo. ¿Dónde estaba? Sí. ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver. Hola, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Sí, claro. Según la diapositiva, pasos para un proyecto forestal de carbono, y ahí están los estándares de la metodología. ¿Cuál es la que se aplica más en el país? ¿BCS, SSB? No lo sé. ¿Se aplica más en dónde? En el, En el Perú. sí, Mm, hay diferentes, ¿no? Porque depende del que compra el carbono. O sea, por ejemplo, me parece que Madera Cremaderija usó Berra porque en la época que hicieron ese proyecto era una de las que existían en aquel entonces y como que tenía todo instrumentado, ¿no? Claro. Y a medida que han ido surgiendo, también se han ido adoptando, entonces tiene que ver un poco con el proceso histórico. Tendríamos que ver eso en la plataforma de servicios ecosistémicos, que no sé por qué, igual que en la link de los inventarios, la han quitado. Yo, si me permiten intentar proyectar y subir una cosa, un PPT más, yo trabajé en el Ministerio de Ambiente, como les decía, entre el 2012 y 14, y este Registro Nacional de Emisiones, el RENAMI, ha derogado una norma que hablaba de que Perú iba a tener su propio registro nacional red. Ha derogado eso para tener un único registro. Entonces, sí, sí está, ya la subí. Ahora voy a proyectarla, ¿ya? Denme un segundo para proyectar este PPT que yo presenté en la época que yo trabajé en el tema de... Ay, no, esa no es, espérense. Esta. No, esta no es tampoco. ¿Por qué no sale? A ver, un ratito. y sobre los mapas de carbono, ¿el país tiene un actualizado? ¿El MINAN tiene un actualizado o no? ¿O mantiene ese último que hicieron con Carnegie, creo? Sí, al final, Carnegie lo usó más la de Gota, la Dirección de Ordenamiento Territorial. Espérame un ratito, Geobosques. Y me parece que Geobosques usó otra información. Y ahí habían como unos disputas con los técnicos. Bosque de pérdida, visor, geobosques, interoperabilidad, rescate. Había un informe o sea, el geobosques tiene bosque, pérdida del bosque, alerta temprana, degradación, cambio de uso de la tierra, escenario de referencia. Em, y el mapa de carbono forestal, no recuerdo si se ha hecho con esa. FIA, mapa de carbono, ¿dónde está? Nivel, Perú. Acá está. El 2016 sacaron este. Habría que ver en la memoria descriptiva, pero a ver. Herramienta ClassLight.
Eh, sí, es de Carnegie. Ajá. 2015 es. A ver, te los mando por aquí. Sí. La Dirección General de Ordenamiento Territorial también lo usó. Imágenes para diferentes cosas. Para carbono han usado Carnegie y para lo del monitoreo, la deforestación, otras cosas. Claro, porque hay sensores y cosas que son diferentes, pero igual, no sé, las escalas también, ¿no? Son complicadas para luego comparar la información. Ah, sí, pero ese es 2015, ¿no? Pero aún actualizado no hay, ¿verdad? Es el último que se tiene. No, yo creo que sí es lo último. Ok. De ahí ya no sé. Tengo un colega que creo que sigue colaborando todavía con el programa de bosques, porque como ya ven, hace 10 años yo no estoy por allá, y le puedo consultar de ese detalle técnico. Y les cuento el martes. Si están trabajando uno más reciente, pronto. Bueno, y voy a intentar compartir mi pantalla nuevamente. No sé por qué me deja. Mm, Les quería compartir también. Había un link. Aquí está, pero no sé si sigue activo. Donde trabajamos, digamos, donde están todas las iniciativas red y las de. No, no está operativo. Le han dado como si ya no estuviera funcionando. Pero en ese PPT ustedes van a ver, el PPT se llama Servicio Ecosistémica Carbono Forestal-Red. Y ahí sale mi nombre, Juliana Larrea, Proyecto Red Plus Minam. A ver, les voy a tratar de pegar acá el link de la presentación. Porque no sé por qué no me deja, no me permite compartir, ¿no? Entonces, ese son servicios ecosistémicos ahí, red ya saben, MRCs o RC son servicios, retribución por servicio ecosistémico. Se hablaba de tener esta plataforma como una fase previa como estábamos en la etapa de diseño en esos años, y en la lámina 7 van a ver que hay la foto de esa plataforma, porque sí la llegamos a crear, a diseñar todo, y tú podías entrar, ¿no? Para inscribir tu iniciativa. Y podías decir, bueno, si el servicio es hidrológico o de carbono forestal, y cuando entrabas al de carbono forestal podías detallar, ¿no? Si era deforestación, afforestación, reforestación, red o de revegetación. Eh, Ahí sale como los modelos de las fichas en las láminas 11, 12 salen las fichas de carbono que se pedían llenar a los desarrolladores de proyecto. Y luego hay unas fotos de todas las reuniones de trabajo que hemos tenido con los diferentes actores de sociedad civil, con las entidades públicas, para ver interoperabilidad de las plataformas, para poder hacer la verificación también de información, ¿no? Eh, mm, yo la verdad es que, ay, discúlpame, pero hay una lámina que me había olvidado que había puesto porque estaba tan cansada de que no tomaban decisiones sobre este tema y yo renuncié porque nos matábamos haciendo análisis técnicos de cómo podría funcionar algo y les dábamos alternativa A, B, C y D con implicancias y el viceministro no tomaban decisiones y al final se retrasaban mucho todas estas decisiones del tema y yo me aburrí y me fui. De hecho, esa fue yo había acabado en noviembre y en diciembre les estaba haciendo el favor de ir a la COP a presentar ese PPT, ¿no? Y el problema es que la persona que entró después dijo, no, no vamos a tener un registro nacional, sino que nos vamos a apoyar en las plataformas privadas de red. Porque el Banco Mundial tiene la plataforma de registro, Estados Unidos tiene su plataforma, cada estándar tiene su plataforma de registro. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una plataforma de registro, no? Y la idea era
que esa plataforma nacional de registro pudiera cruzar información con las salvaguardas, ¿no? Entonces, para ver la integridad de estas emisiones reducidas. Entonces, al final, la que hizo todo este deshacer de todos estos acuerdos, porque fueron acuerdos de varias reuniones de trabajo con sociedad civil que estaban todos de acuerdo con esto, eh, fue por una mirada como facilista, ¿no? De salir del tema, de no enredarse en el hacer, ¿no? Pero hubiera sido mejor tenerlo. Por eso ahora ni siquiera tenemos un sistema de información de salvaguardas tampoco, ¿no? Entonces es como que esa herramienta iba a integrar todo lo que se necesitaba para red y quedó ahí. Ingeniero, una consulta. Sí. Y entonces, ¿se podrá saber ya cuál departamento del Perú tiene más beneficios de red, vende más carbono? Posiblemente sea San Martín, entre San Martín y Madre de Dios. Lo que pasa es que esa información la podríamos saber si estas plataformas estuvieran activas y tuviéramos el acceso y la transparencia, ¿no? Ahí les he compartido la página http servicios ecosistémicos Minam y como les decía, donde dice el link de PPT, si abren van a poder ver, ay, no logro compartir, qué pena. Si abren van a ver que existía esa plataforma, ¿no? A mí me tocó diseñarla y trabajar con el técnico de sistemas para hacerla pues de fácil uso, hacer un manual de uso incluso de eso. Y luego dijeron, no, ya no vamos a tener un registro red. Entonces, como todo fue en vano, pues sí, ¿no? Se fue, eso fue muy triste. Bueno, a mí me dio tristeza, ¿no? Porque estoy trabajando todo ese tema y lo deshicieron, ¿no? Sí, ahora, a ver si ya puedo compartir. ¿Ya lo ven? Sí, sí se ve. Sí lo ven. Ah, ay, qué bueno, porque está ya. Entonces, la idea era que sirva justamente, como les decía, como una herramienta de transparencia, aunque estábamos en esta etapa todavía, en la fase uno. ¿Ves? Estábamos en esta etapa de fase uno. De ahí venía la fase 2 y de ahí la 3 y la 4, ¿no? Y yo me he quedado hasta el 2000, como les decía, 2014. Entonces, todavía a esta etapa solo teníamos una plataforma de información sobre servicios ecosistémicos y conceptualizamos así el registro red, ¿no? La idea es que se necesitaba este instrumento para poder tener la contabilidad nacional en una sola, la contabilidad nacional de estas iniciativas, pero no solo de red, sino del carbono forestal en general, ¿no? Entonces, hablamos de esta plataforma para la sección red, ¿no? La idea es que coayude al Estado a efectuar la contabilidad de las emisiones y también se haga la transparencia desde el sector privado, ¿no? A todos los demás usuarios para evitar esas suspicacias de preocupaciones, de que quiénes son, que si son confiables o no. O sea, que estén en un registro les da un aval, ¿no? Que son serios, ¿no? A todas las partes, ¿no? Con quiénes están trabajando, dónde, qué acciones están implementando, qué tan eficaces son, ¿no? Y la idea era que integre, como ven acá a la izquierda, la información del sistema de salvaguardas eh, y también se cruza la información con el sistema de monitoreo, reporte y verificación relacionado al carbono. Y también eso como que no lo han trabajado, pues no, como justo estaba diciendo el compañero, se ha quedado ahí nomás hasta el 2015, ¿no? Como les digo, yo me salió el 2014, ¿no? Porque no tomaban decisiones y aún no se cansa. Y las URES son las unidades de reducción de emisiones, URES, ¿no? Acá teníamos que trabajar con las dos escalas, tanto con la escala de programas y proyectos, ¿no? Y eso era una cosa que a veces algunos no entendían. No sé si aquí ven el diseño de la plataforma, si logran ver la llamita y donde dice regístrese. ¿Sí? ¿Hola? ¿Están? ¿Me Sí, sí, desconecté o están? sí se ve, sí se ¿Sí ve. se ve? Vale. Ya, entonces es como que acá se autenticaban los datos. Lo que estuve viendo mucho de interoperabilidad es que la gente pueda tener su usuario, que registre sus datos, ¿no? Los desarrolladores de proyectos sobre todo,
inscriba su iniciativa luego acá en Carbono Forestal. Y acá, ¿no? Podría inscribirla. Primero seleccionar qué tipología era, que la inscriba. Y, y ya pues registrar toda la información relacionada que es esta, ¿no? Vamos a tratar de darle un zoom. Ya me están haciendo recordar viejas épocas. A ver. ¿En qué proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto, no? El nombre del proyecto, si está con el Estado o no, qué tipo de proyecto es, está en qué etapa, diseño, validación, ejecución, monitoreo, verificación, transacción, ¿no? Y entonces acá se registra la persona, ¿no? El representante legal, en este caso es de un área protegida, era Pedro Gamboa Moquillaza, correo electrónico, procedencia, ¿no? Entonces acá el titular es el jefe del área protegida a nivel nacional. Acá dicen San Martín, tiempo de... Hola, perdón, me desconecté. Ya como les decía, bueno, se pedían información sobre si había habido la estimación de el tiempo de vida, cuánto carbono se iba a reducir en ese periodo de tiempo de vida, cuál iba a ser el flujo anual estimado de reducción de emisiones, cuáles eran las actividades, ¿no? que se habían planteado en relación a la actividad de carbono forestal para detener la degradación o deforestación, cuáles han sido las lecciones aprendidas, retos, logros, limitaciones, qué tipo de documentos tienen, ¿no? Como algo complementario para refrendar. Y ahí tenían el contrato red, ¿no? O sea, ahí y se podía subir el documento complementario, ¿no? Se podía hacer el upload. Entonces, ahí decía abajo cuándo se creó el usuario, estaba el registro, en qué fecha se ha registrado. Acá, bueno, teníamos todas las actividades de los talleres. Acá, en esta foto de la derecha, justo yo estoy presentando acá la plataforma con no sé cómo se pone esto. Bueno, les estoy presentando aquí, estoy sentada en la mesita adelante, la estamos presentando en público, ¿no? Con todos los que han participado, porque todos los que habían participado habían dado recomendaciones para que funcione, para que haya transparencia, ¿no? Acá a la derecha, en la foto de acá de abajo, la que estoy moviendo, el que está con la mano estirada es un No se consultor ve, no se internacional ve. que había, ¿no? Está compartiendo, Ah, ¿no? a ver. Ay, Dios mío. ¿Verdad que como me salí, no me... A ver, aquí, que está acá en estas fotos, bueno, ya me pasé lo de las fichas y no vieron, pero ustedes lo tienen ahí, no sé por qué aquí me sale con tan bajita resolución.
es como es un PPS que ha ido perdiendo nitidez. Bueno, acá en esta foto les decía que estaba presentando la plataforma públicamente, ¿no? Esta es la forma que tenía en el DNI de la persona, ya se contrastan los datos también. Hay algún problema con o sea, digamos, con la autenticidad de la información, ¿no? Acá en la foto de la derecha abajo, el que está con la mano levantada era un consultor internacional que nos hizo un servicio para comparar un poco cómo eran los otros registros a nivel de otros países. Em, y darnos algunas sugerencias, ¿no? Entonces, también hemos tenido ese input, porque sí, era un tema muy nuevo en esa época, ¿no? Entonces nos interesaba ver cómo estaba funcionando en otros países. Había dificultades para la interoperabilidad, pero sí había interés en que si esto avanzaba a ser ya el registro oficial, cuando ya fuera, yo estaba viendo cómo gestionar esos convenios. De hecho, logré que incluso ver que siempre cuando se firma un convenio se tiene que ver que otorga una parte a la otra, ¿no? Entonces estábamos viendo que eh, ellos nos facilitan la interoperabilidad a cambio de que, por ejemplo, el MINAM pudiera ceder a algún auditorio, cosas bien simples, en ¿no? Algún auditorio, algunas capacitaciones o cosas así, ¿no? Entonces, eh, era cuestión de ver qué podríamos negociar, ¿no? Era interesante con la SUNAT para ver registros públicos, para ver los títulos, con SUNAT y con todos ellos nos hemos reunido, ¿no? Ahí están los representantes. Bueno, yo tomé la foto, así que no salgo. Y ese era el link de la plataforma que ahora ya no está. Ya teníamos como 12 iniciativas inscritas eh, de carbono, pues, y bueno, es que haya coherencia en el mercado de emisiones, que sea regulado, que se apruebe la Estrategia Nacional de Bosques, porque ese entonces no estaba, que se dé las decisiones sobre el sistema de distribución de beneficios y funcionamiento del fondo, que se haga la aplicación del enfoque anidado, o sea, todo esto está en pendiente todavía, ¿no? Que haya. Oye, ¿se me desconectó a mí o solo a mí? ¿O ya se había acabado el tiempo? Su señal no se escuchaba bien. Les decía que les he dejado en el link. Ay, hace rato no me escuchan. Ah, bueno, les decía que No se escucha.
que les estoy dejando todas las presentaciones y algún material adicional en la carpeta, ¿no? No solo los PPT, sino material adicional, con las especificidades de cómo funciona este Registro Nacional de Medio Derogado, ¿no? Lo que yo les acabo de compartir. Bueno, el 2016 aprobaron que el siguiente año dijeron, no, vamos a usar los privados, estos registros privados. Supongo que sí, igual tiene registradas las cuántos. Entonces eso también les voy a poner mal, no me está cargando y por eso es que se me está ahorita no mover nada porque se va a colapsar la conexión. Pero ahí les he dejado, ¿no? Algunas informaciones, pero sí suele estar también la información de los proyectos, como les digo, en la página del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y se supone que en este RAMI también debe estar. Lo que no he encontrado es que el link, porque o sea, solamente sé que legalmente ya funciona, ¿no? Entonces, es como que solamente dicen que es descarga, propuesta, parece que como si estuvieran incluso en consulta. Bueno, estimados, ya son las 9, entonces esperamos que el trabajo encargado para el martes lo suben en la carpeta donde dice trabajos encargados, ¿vale? Me despido, muy buenas noches con todos. Sí, está bien. Igual yo ya coordiné por el WhatsApp para que se puedan agrupar y puedan hacer el trabajo para el martes. ¿Está bien, estimados? Vale, ¿Nos vemos allí? sí, nos quedamos ahí, ok. Buenas noches, que estén muy bien, Igual, cuídense. buenas noches con todos. Cualquier cosa, estamos por el WhatsApp para coordinar, estimados. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta Igual, estimada.